Todas Ok. nuestras mascotas son una extensión de nosotros, ¿no? De manera energética, porque nosotros somos, más allá de un cuerpo físico, somos energía y conciencia. Si nuestra energía y conciencia entra a una especie de desequilibrio, si nuestra energía, digamos, se torna un tanto caótica, si nuestra conciencia está un tanto nublada de que hay cosas que no nos permitimos ver, ocurre que se forma un conflicto interno y ese conflicto interno se somatiza en nuestras mascotas, llegando a enfermar. No es casualidad que las mascotas enferman cuando el dueño de la mascota está pasando por ciertos conflictos. Lo que le pasa a nuestra casa también revela información de nosotros. Por ejemplo, para empezar, hay que identificar que la casa tiene ciertos espacios y esos espacios tienen una correlación con un área de nuestra vida. La cocina está ligada a la prosperidad, de tal manera Ok. que cuando hay conflictos en la cocina, y es muy común, de pronto personas me dicen, oye Omar, fíjate que hubo una temporada en la cual se me descompusieron todos los electrodomésticos, que el horno de microondas, que el refri, que esto y que esto, y obviamente refleja a nivel subconsciente un conflicto con la prosperidad. Inmediatamente les pregunto, oye, ¿qué estás pasando a nivel de economía en este momento, a nivel de la parte profesional? Si hay un conflicto, si estás pasando por dificultades financieras, inmediatamente a la persona le hace sentido. Sí, fíjate que me la he visto muy difícil y demás. Y esa sensación de vérsela difícil, de vérsela apretado, de pronto se somatiza en un área simbólica que es de prosperidad. Oye, Martita, tú, aunque eres nómada porque trabajas muchísimo en diferentes lugares filmando, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu nueva casa? Mi nueva Jordi, no has venido a mi nueva casa todavía, ¿verdad? La vez pasada que estuviste en Los Ángeles. Ajá. La vez pasada que estuvimos en Los Ángeles. Estuve en tu departamento pasado. Sí, no, y luego la vez, justo la pasada, creo que no podías venir hasta acá. Nos quedamos de ver en West Hollywood, en uno de estos restaurantes muy típicos de Los Ángeles, Ajá. ¿no? Es una casa, bueno, a nosotros nos gusta mucho. Justamente antes de tener esta casa hicimos una lista de lo que nos gustaría que nuestra casa tuviera. Esas, dentro de todo, son técnicas de manifestación muy padres. Pero justo en la lista fuimos realmente muy específicos. Entonces uno aquí, tú sabes cómo es el proceso cuando vas a ver casas. Es muy padre porque pues ves casas muy bonitas y de repente nunca habías pensado tener X cosa en tu casa. Lo ves en esa casa y dices, ay, lo voy a agregar a mi lista, ¿no? Y como estábamos soñando, pues realmente no era algo que queríamos definitivamente así de, ay, pasado mañana queremos comprar la casa y tiene que ser así o así. Entonces nos fuimos muchas veces a ver muchas casas. Bueno, la casa, nosotros queríamos que tuviera un pequeño cinito para ver, pues por así que para ver nuestras películas, y Luis siempre decía, aquí vamos a poner los pósters de tus películas. Queríamos que tuviera de preferencia una alberca y un jacuzzi, y hubo un momento en donde dijimos, sería muy bonito que nuestra casa tuviera un sótano. ¿Ves los sótanos de aquí de las casas de Estados Unidos? Pues que mucha gente los usa para muchas cosas. Pues en ese sótano es donde estoy ahorita grabando el podcast. Cuando nosotros vimos nuestra casa en internet, ni siquiera nos atrevimos a ir a ver la casa porque estaba en un precio exorbitantemente alto que no nos iba a alcanzar nunca para comprar. Entonces dijimos, mira, qué bonita casa que tiene todas las cualidades de la casa que queremos, pero pues no la vamos ni a ir a ver porque no nos va a alcanzar, ¿no? Pero volvíamos cada vez a volver a ver ese anuncio y volver a ver ese anuncio, y de repente ponen ahí el anuncio que la casa ya estaba en escrow. Acá en Estados Unidos estaba como apartada. O sea, en lo que salía el banco o lo que sea, puede alguien apartar la casa y se apartan, y normalmente lo que significa es que la casa se vendió. Muy bonito, porque bueno, en ese momento nos dio mucha tristeza. Se va a la casa y pasa como un mes y medio, y en algún momento Luis y yo dijimos, bueno, pues en algún futuro, ¿no? Ya que nos alcance más, compraremos una casa así. Al mes y medio resulta que la casa regresa a estar en el mercado, a estar disponible otra vez, y la bajan de precio, pero una cantidad considerable. O sea, le bajan bastante el precio.
Aún así, de todas maneras, era un precio muy alto que de todas maneras, o sea, sí hubo un momento en donde Luis y yo dijimos, ¡ay, no nos va a alcanzar! ¿Cómo le vamos a hacer para pagarla? Pero nos dio mucho gusto porque ya estaba un poquito más en nuestro rango. Fuimos a ver a la casa y dijimos, esta es nuestra casa, no lo puedo creer. Tiene además, porque nos dijeron, la casa tiene un sótano. ¿Cómo crees? Y vimos el sótano y dijimos, este es un espacio ideal para poner nuestro podcast. Y pues tiene alberca, tiene jacuzzi, está muy linda y además tiene una sala de cine donde ahí, pues, Luis y yo vemos mucho las películas, pues a cada rato vemos películas ahí. Wow. ¿No? Está bien bonito. Está increíble, qué interesante. Qué interesante, te voy a decir por qué. Porque las casas, los lugares donde vivimos, los departamentos, y si tu casa no es muy grande, tu cuarto, habla mucho de ti. Habla muchísimo de quién eres, de por qué eres, de muchas cosas que vamos a platicar hoy con nuestro invitado. Yo tengo un departamento, el cual pueden ver inclusive en mi canal de blogs, en Jordi Rosado Blogs. Ahí hice un depa-tour, como ahora les llaman, y que está muy de moda los depa-tours. Y yo siempre quise tener, bueno, yo siempre he sido de casas, pero bueno, pues al divorciarme, pues tuvimos que dividir la casa y yo soltero y viviendo solo, pues lo más lógico era vivir en un departamento y no vivir en una casa gigante, más que me la paso de viaje. Pero mi casa está, ya lo van a ver en mi departamento. De hecho, a ver si podemos aquí en la descripción del video el link para que la gente lo pueda ver en mi departamento. Pero habla mucho de ti, cómo lo tienes, cómo decoras, qué tan tirado o qué tan o qué tan levantado tienes todo, qué tan organizado eres, qué tipo de decoración, muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de eso, así es que por eso te quería preguntar cómo era tu casa. Yo sí tengo el gusto de conocerla, por lo menos en video, pero ya nos explicaste a todos, muchas gracias. Los que quieran conocer la mía, vayan a conocerla. Y esto va mucho más profundo de lo que tiene nada más que ver con las casas, porque efectivamente tanto tus mascotas, tus casas, tus coches, hablan de ti. Y esto tiene que ver con los fractales, los mensajes fractales y los estados del ser. Y yo ya desde ahorita les digo que estoy aprendiendo apenas de esto. Ya Marta sabe, porque lo hizo también en Infinitos, tiene un programa especial en Infinitos con nuestro invitado para que lo vayan a ver, que también se lo vamos a poner aquí en la descripción. Y estamos hablando de Omar Valen. Omar Valen, bueno, pues él es arquitecto, posteriormente fue emprendedor del mundo automotriz y tiempo después, al practicar las enseñanzas de su libro, porque escribió un libro con una experiencia mística muy especial, que tuvo una revelación, pues empezó a escribir, a hablar de esto y a hablar de todos los mensajes fractales y los estados del ser. Así es que está padrísimo que esté con nosotros. Mi querido Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Hola, Omar. Hola, Marta. Pues encantado aquí de estar compartiendo con ustedes este tema que me apasiona acerca de los mensajes fractales de nuestros espacios. Igual, bueno, como con Marta ya en su episodio, en su podcast, ya habíamos hablado un poquito de esto, de igual manera vamos a hablar un poco diferente, y también para toda la audiencia, y sobre todo para ti, Jordi, que quizá no habéis escuchado el término para entrar en contexto, ¿qué son los mensajes fractales? Sí, eso me súper interesa porque ya oye uno del rollo fractal y hoy es algo como complicado, de dimensiones, no sé, así es que me parece perfecto que empecemos con la pregunta para toda la gente, ¿qué son los mensajes fractales? Sí, claro que sí. Mira, para empezar, la palabra fractal es una palabra científica que hace referencia a que el universo pues es fractal. Por ejemplo, tenemos un brócoli que tiene cierta forma como de arbolito. A ese brócoli le quitamos una rama, sigue apareciendo un arbolito, pero más chiquito. A esa rama le quitamos un pedacito, sigue apareciendo arbolito, pero más micro. Ese pedacito le quitamos otro y todavía seguiría apareciendo arbolito. Es decir, es el mismo patrón de repetición, nada más cambia la proporción. Ahora bien, partiendo de este concepto que es científico, yo creo un nuevo concepto que se llama mensajes fractales, que hace referencia a todo lo que te pasa a ti. Es una repetición, pero de tu energía. Y la vida misma te está hablando. Todo lo que pasa allá afuera en tu realidad no es casualidad. Todo lo que la gente siempre ha pensado que es casualidad, que son incidentes, que son accidentes, que son cosas curiosas, que son cosas que de pronto les llaman la atención, todo tiene un mensaje fractal oculto. Y vamos a empezar, ¿qué te parece? Con las mascotas, luego casa y luego auto. ¡Uy, padrísimo! Sí, por favor, Omar. ¿Con qué? ¿Pero qué tipo de mascotas? ¿Perritos, gatitos? Todas nuestras mascotas son una extensión de nosotros, de manera energética, porque nosotros somos, más allá de un cuerpo físico, somos energía y conciencia. Si nuestra energía y conciencia
entra a una especie de desequilibrio, si nuestra energía, digamos, se torna un tanto caótica, si nuestra conciencia está un tanto nublada de que hay cosas que no nos permitimos ver, ocurre que se forma un conflicto interno y ese conflicto interno se somatiza en nuestras mascotas, llegando a enfermar. No es casualidad que las mascotas enferman cuando el dueño de la mascota está pasando por ciertos conflictos. Ejemplo, de hecho, ahora en la pandemia, muchas personas me contactaron para compartirme lo siguiente que les hacía sentido con respecto a los mensajes fractales. Curiosamente, ellos se enfermaron pues de COVID y ocurre de que le estaban pasando un tanto difícil y antes de que mejoraran un poco, su mascota murió, falleció y de pronto la persona se curó. ¿Y por qué pasa esto? Porque las mascotas tienden a absorber los conflictos energéticos de las personas al ser una extensión de nosotros. De hecho, en los ranchos muchas veces las personas les dicen de que las mascotas son una especie de pararrayos de lo que te iba a pasar, les pasa muchas veces a ellas, porque están en un nivel de conciencia, digamos, están en esta parte de evolución bajo nuestros cuidados. De alguna manera, al estar bajo nuestro cuidado, dominio, liderazgo, encargo, lo que sea, podemos decir que están un poco abajo. El estar abajo, los conflictos de los seres humanos que no sanan tienden a somatizarlos las mascotas. De tal manera que, mira, y voy a poner unos ejemplos para que esto quede así como que mucho más claro. Ajá, sí, claro. Sí. Por ejemplo, en cierta ocasión, bueno, yo tenía ahí 13 años y en esa ocasión recuerdo que mi mamá, bueno, eran como las 2, 3 de la mañana y de pronto vivía yo en un rancho y mi mamá empieza a gritar así muy fuerte, Omar, Omar. Y prácticamente para mí fue como un grito aterrador y desde que me levanto así como que mi primer pensamiento fue, el diablo se metió en la casa, porque pues, yo tenía una formación un tanto como religiosa y era un grito aterrador. Total, voy, me meto ahí al cuarto de mi mamá está en el baño y me habla así de, Omar, pásame el alcohol, por favor, y ya le paso el alcohol y resulta que mi papá se había caído, se había resbalado, se había golpeado y pues se había un tanto descalabrado la cabeza. Ay. Y se me hizo un tanto raro. Así de que el grito de mi mamá, ya cuando llevamos a mi papá a la recámara y todo, pues ya estaba descansando y le pregunté a mi mamá, pero ¿por qué había gritado pues, de esa forma que a mí me daba mucho miedo? Y ella me dice, es que no viste lo que yo vi. Y ya, ¿qué fue lo que tú viste? No, es que yo escuché que tu papá se levantó al baño, prácticamente ocurre de que se cayó, inmediatamente me levanto y en cuanto se cayó tu papá, escucho lo que es, bueno, más bien vi a tu papá todo como según mi mamá, a mí no me consta, lo vi tieso, lo vi que no se podía mover y lo vi como en un proceso de descomposición, como si tuviera días de fallecido y acababa de ocurrir. Dios mío. ¡Ay, qué fuerte! Y en cuanto prácticamente mi mamá gritó así, Omar, Omar, según ella, el cuerpo de mi papá se empezó como a aflojar y a agarrar color y demás. Y se me hizo bien curioso. De hecho, mi mamá me dijo, no le digas a nadie, porque obviamente estas cosas no tienen explicación. Oye, corte A lo está compartiendo aquí de todo mucho. Y tu mamá te dije que no le dijeras a nadie, le fuiste a decir a Jordi y a Marta. Eso fue ya hace muchos años. Bueno, y total, como mi papá en la mañana pues le costaba levantarse por el accidente y todo, ya cuando vamos o más bien ya cuando hay que hacer las labores del rancho, como yo era el hijo mayor, pues ocurre que me tocaba aquí ir a ordeñar las vacas y demás, y mi papá tenía pues una persona como encargada, que era un señor pues con rasgos indígenas, y de pronto pues me habla, me dice, Omar, ven para acá, y ya me dice, mira, ve lo que pasó acá, y teníamos un perro que se llamaba el Terry, que era raza Bull Terry, y el perro ocurre que prácticamente estaba como inflado, como todo tieso y en descomposición, y según el señor había dicho, parece que anoche le picó una víbora, y luego voltea y me mira fijamente, pero ayer la muerte estaba rondando aquí en el rancho y como no pudo llevarse por quien venía, prácticamente se llevó a una extensión de esta persona. Y entonces ahí me hizo así como mucho sentido. Ahí suena un tanto como demasiado como pues raro, como demasiado supersticioso. Pero sin embargo, si nos ponemos a prácticamente analizar nuestras mascotas, que si enferman de cierta, no sé, de cualquier cosa que les pase, tiene que ver con un conflicto con el dueño. Por ejemplo, hace unos días una persona me contactó así para una sesión y literal me dice, fíjate que el conflicto con mi mascota es que tiene una inflamación en las vías urinarias.
Y ok, vamos a ver qué tiene que ver esto contigo. Ok, la inflamación revela una energía de enojo. En las vías urinarias, pues tiene cierta relación o aproximación a la parte sexual. Por lo tanto, hay un enojo ligado a la sexualidad, a la sexualidad, que puede ser quizá una traición, puede ser una infidelidad y demás. Y entonces, inmediatamente a la persona le hace sentido. Así de que, oh, sí es cierto. Fíjate que ahora que lo mencionas, justo la mascota se empezó a enfermar a partir de que hubo una infidelidad en mi casa. Así de que mi pareja, pues hubo cierto comentó de que había cierta infidelidad y a partir de ahí la mascota empezó a enfermar y tenía ya literal años enfermando de eso hasta que prácticamente los veterinarios le decían, pues es que no hay como una cura como tal, más de que cierto tratamiento. Este tipo de cosas muchas veces la solución no está o no siempre está en el tratamiento físico, sino también está en un cambio de conciencia del dueño de la mascota. Cambia su conciencia y su energía, trabaja el conflicto y por añadidura la mascota lo sana. A ver, está interesantísimo esto. A ver, déjame entender nada más. El fractal es como una fracción de ti mismo que representa el todo. ¿Algo así podría ser? En cierta manera se dice que somos fractales de Dios. Es una repetición. Fractal es una repetición en cuanto a la forma. Aquí yo... O sea, en chiquito, digámoslo así. En chiquito o en grande. O sea, las dos. Un fractal es una repetición de algo. Sí. Y entonces el perro sería una repetición de alguna manera mía. Del conflicto interno. Jordi, ¿tú roncas? Ay, sí. Sí, yo ronco. Fíjate que antes no roncaba, pero ahora sí ronco mucho. Oye, pero no mucho, pero sí ronco. Algo que me impresionó la única vez que yo me quedé a dormir en casa de Jordi por una emergencia que pasó, ¿te acuerdas? Cayetano ronca. Tu perrito. Mi perro. ¿Sí? Sí, ronca muchísimo. Tienes razón y ahora yo empecé a roncar. Es cierto. Y te voy a decir una cosa que también está bien fuerte, que no sé si algún día la conté o no, pero en algún momento cuando yo estaba casado, nos fuimos de una casa a otra y fue un momento muy complicado porque no conseguíamos casa. Nos estaban construyendo una casa nueva y esta casa nueva no se había terminado y ya tenemos que dejar la casa anterior. O sea, en medio de eso teníamos que llegar a una casa, pues en medio, ¿no? Por 6 meses. Y nos prestaron literal una casa muy grande, muy, muy linda, pero gigantesca, con una vibra muy fuerte, muy pesada. Y esa casa, todos empezamos a sentir que se sentía rara, ¿no? Pero nadie queríamos decir nada porque pues, nos habían hecho el favor de prestarnos la casa. El asunto es que en esta casa se sentía esa vibra rara y teníamos una perrita que se llamaba Nala, una perrita preciosa de estas, hasta se me olvida qué raza era, pero de esas chiquitas así como que vienen de China. Pomeranian. Y una Pomeranian, exactamente. Y era preciosísima y de repente un día se enfermó y de la nada se murió de un día para otro, así, de la nada. Y entonces, y nos dijeron precisamente eso que está diciendo Omar, o sea, es la energía de la casa que estaba muy negativa y por defender a mi hija, que mi hija era como la dueña de la perra, la perrita recibió toda la energía y falleció ella antes de que le pasara algo a mi hija. Y fue fuerte, pero ahora que cuentas esto, hace todo el sentido. Entonces, es como si la perrita fuera un fractal o la representación de mi hija, Omar. Sí, así es totalmente. Básicamente al ser de tu hija, digamos que es una extensión de ella y conflictos que pudieran haberle pasado a ella, obviamente en este caso, en la casa, al ser un ambiente, o esa casa en específica, al ser un ambiente que quizá había cierta toxicidad o quizá había pues ciertos conflictos no resueltos o quizá, no sabemos la intención con la cual la prestaron. Pueden haber así como que muchas cosas, pero el punto es que es como una especie de ataque energético y el ataque energético, en vez de que tu hija ahora sí que le haya pasado, no sé, alguna enfermedad o algo así, de pronto se somatiza en la mascota. Es un tanto como los niños. Los niños muchas veces son como muy... absorben mucho la energía con facilidad, así de que los miras mal y de pronto al ratito les duele el estómago. El famoso mal de ojo. Un tanto así pasa también con las mascotas que prácticamente pues están bajo o hay este acuerdo inconsciente, sobre todo en los perritos. Los perritos son como muy leales. Hay este acuerdo inconsciente que ellos, si pudieran hablar, dirían: yo estoy dispuesto a dar la vida pues por ti. Antes de que te pase algo, preferiría que me pase a mí. Precisamente por este instinto de fidelidad y lealtad. Un tanto lo ven como por sumisión, pero aplica para todas las mascotas.
Aplica también para mascotas, que si tienes un perico también, que si tienes, no sé, cualquier mascota, obviamente estamos más familiarizados como con los perritos, pero cualquier cosa que le pase a los perritos a nivel de enfermedad, a nivel también de que si no sé, tu perrito se fue y se te perdió, bueno, ahí hay un mensaje fractal. Básicamente el mensaje fractal es un feedback que te da la vida porque hay un aprendizaje que requieres tomar. Si tomas ese aprendizaje, ocurre que tienes la capacidad de transmutar, en este caso, la enfermedad del perrito. Si no lo tomas, pues muchas veces las cosas se empiezan a complicar o empiezan a empeorar. Por eso esta expresión que dice, lo que no sanas se repite y se repite más fuerte. Oye, se me hace interesantísimo porque mientras te estaba escuchando hablar, pues evidentemente estaba pensando en cosas en nuestras gatitas. Luis y yo tenemos 2 gatitas. Y es muy chistoso porque cuando yo conocí a Luis, él ya venía con una gatita que había adoptado como 1 mes y medio, 2 meses antes de que nos conociéramos. No me acuerdo, pero poquitito tiempo. Y esa gatita es muy chistoso porque hubo un momento en nuestra relación en que Luis empezó a subir de peso. Y no es broma, pero la gatita empezó a subir de peso y hasta decía yo, qué chistoso Luis, porque mira cómo se está poniendo gorda. Y entonces de esos gatos, no sé si alguien ha visto un gato gordo, pero eso es muy chistoso porque naturalmente un gato no debe ser gordo. Ahí está Garfield. ¿No? Y entonces es súper interesante también porque en cuanto Luis empezó a hacer más ejercicio, poco a poco la gatita empezó a perder peso. Claro, también le empezamos a dar menos de comer, ¿no? Pero fue chistoso eso. Y por el otro lado, adoptamos él y yo una gatita mexicana, una gatita de México, cuando yo estaba haciendo una película. Y esa gatita es más como si fuera mi gatita. Realmente las dos son de los dos, ¿no? Pero esta gatita es súper, ¿cómo se dice? Súper extrovertida, muy parecida. Oigan, les cuento, les confieso algo. A ver. Jordi me está molestando por debajo de lo que estamos grabando este programa. Es que le escribo en el chat. Me escribí en el chat. No voy a decir que me escribió. No, para nada. Pero bueno, lo que voy a decir es, lo que pasa con esta gatita, Omar, es que yo soy muy extrovertida, yo soy muy activa y yo soy muy juguetona. Pues así es esta gatita. O sea, súper juguetona, súper activa, súper así. Y además es muy cariñosa, ¿no? Que también soy yo. Pero bueno, acaban de operar a Luis. Le operaron una operación muy compleja de sus dientes. Y regreso yo con Luis y mi hermano y me ayudan a cargar a Luis, a llevarlo a la cama porque todavía tenía la anestesia. Y las 2 gatitas inmediatamente suben al cuarto, se suben a la cama. ¿Y cómo es posible que haya sucedido esto? La gatita, la que es mía, digámoslo así, se le puso a Luis, se le acurrucó, y ella nunca hace esto, se le acurrucó en la cara, justo en la zona. En la parte de los dientes. En la parte de los dientes, ahí se puso la gatita a hacer así. Y yo, Luis, ¿cómo puedes saber la gatita que te operaron de los dientes? O sea, ¿por qué se puso ahí? Y la otra se puso cerca también. O sea, las 2 llegaron inmediatamente a ponerse ahí con Luis y a ronronearle. Qué loco, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que para empezar ahorita con esto que mencionas, nuestras mascotas tienden a adquirir nuestra personalidad. Yo, por ejemplo, también tengo un perro que es como, se llama Mako, y es como muy pacífico y familiares lo ven como casi que un perro budista. Así de que amigos me dicen, es que tu perro transmite mucha paz y demás. Y es que, mira, pues tiene que ver un tanto como con mi personalidad. Ahorita que mencionas eso, aparte de la personalidad, pues replican ciertos hábitos y sobre todo, pues nuestra energía. Y sí, las mascotas en cierta manera, pues así como tienen este acuerdo inconsciente de salvarnos de alguna manera, tanto que absorben lo que nos iba a pasar a nosotros, cuando ya nos pasan ciertas cosas, en este caso los gatitos, de que, ok, pues ven o detectan ahí el conflicto y buscan la manera de aminorarlo energéticamente. No es algo físico, pero sí es algo energético que sucede. Oye, Omar, ¿y cómo podemos nosotros ayudar, pues tanto a nosotros, primero ayudarnos a nosotros, como ayudar a nuestra mascota? Porque nosotros nadie queremos que le vaya mal a nuestra mascota, claro. Pero antes de la mascota no quieres que te vaya bien a ti, pero no quieres que te vaya mal a ti. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Muy buena pregunta. Fíjate que muchas personas me preguntan eso, así de que, oye, yo no quisiera que le pase nada a mis mascotas. ¿Qué podría hacer? Fíjate que aquí requieres estar alerta a lo que la vida te está diciendo que trabajes, porque antes de que le pasen cosas a las mascotas, empiezas a ver conflictos, digamos, en tu
casa, los empiezas a ver en tu auto, los empiezas a ver en tus cosas. Es como si la vida primero te envía un papelito con pequeños susurros. De plano no escuchaste el susurro, luego la vida te habla con más intensidad. No escuchaste cuando la vida te habló, luego la vida te grita, que es cuando ya están pasando cosas un poquito más fuertes. No escuchaste cuando la vida te gritó, luego te hiere fuertemente, es cuando ya la vida te está pues atacando, que ya viste que una enfermedad, viste alguna complicación, una crisis financiera y demás. Y si al final, por más que hayan pasado ciertas cosas, no tomas acción, al final, ahora sí que, como dice esta ley de la selva, evolucionar o morir, al final la vida pues te mata por no haber tomado conciencia. De tal manera que mi propuesta es tomar conciencia desde las primeras señales, que tú ves cierto conflicto y te das cuenta de que, ok, requiero trabajar yo para que nada de lo que está a mi alrededor de alguna manera sea contagiado con esos conflictos. Y aquí la clave es situarnos en una postura de responsabilidad. Siempre que detecto cualquier cosa que hay que sanar, pues dejar de hacerme pato y empezar a sanarla lo más pronto posible. De esa manera, tengo a salvo mis extensiones. Yo le llamo extensiones para empezar, pues puede ser tu familia, tus hijos, mascotas, todo lo que te rodea, todas tus cosas. Porque hay temporadas en las cuales de pronto pareciera que entras a una racha de mala suerte, que una cosa tras otra, y en realidad se debe a que no has solucionado cierto conflicto. Pero en cuanto lo solucionas, pasas del otro lado y todo está ahora sí que pues prosperando. Entonces, básicamente, pues el secreto es estar trabajando tu conciencia, que siempre estar viendo lo que la vida te dice que hay que trabajar y estar en una vibración alta. De esa manera, digamos que tú eres inmune a toda clase de caos y tus extensiones también. Qué importante lo que estás diciendo, porque al final de cuentas sí también hay una responsabilidad de nosotros. No voy a hablar un caso específico que le pasó a una prima mía cuando estaba chiquita. Sus papás estaban teniendo problemas entre ellos. Y entonces se estaban peleando mucho y estaban incluso hasta pensando en separarse. Sí. Algo pasó que la niña empezó a hacerse visca, pero no visca hacia adentro, sino visca de que se te va un ojo hacia el exterior del ojo, pues. Y entonces la llevan al doctor y el doctor la revisa y dice, qué raro, ¿no? Que esté desarrollando esto cuando la niña veía absolutamente bien. Y entonces, haciendo una reflexión, mi mamá y mi papá, que leen mucho de este tipo de cosas, pero mi mamá se le ocurrió decirle a este familiar, ¿sabes qué está pasando? Que tu hija no sabe hacia dónde mirar. No sabes hacerle caso a ti o hacerle caso a tu marido y se siente perdida y no sabe hacia dónde mirar. Y como ustedes están hablando y están insinuando una separación, pues una separación, los ojos hacia dónde se van. Hacia los extremos, no hacia el centro, ¿no? Muy interesante también cuando ellos empezaron a trabajar en su relación y se dieron una nueva oportunidad en el matrimonio, poco a poco se le empezó a quitar esto a la niña. O sea, es que realmente sí Ahí ocurrió debido a que ellos trabajaron, porque muchas veces las personas esperan que la solución solamente esté en la medicina, solamente esté en algo externo, y desde luego que te apoya, no estoy para nada en contra, pero cuando no hay el trabajo interno, aunque te cures al 100%, pero si no hay el trabajo interno, se vuelve a repetir y muchas veces es como más caótico. Y todo lo que nos pasa siempre es simbólico, en este caso los ojos es simbólico de que, ok, pues conflicto quizá con lo que estaba viendo, conflicto en no saber hacia dónde ver, conflicto o lo que estaba viendo le molestaba y demás, pero obviamente ella no lo percibía, pero su propio subconsciente sí, y el subconsciente detecta pues este tipo pues de cosas que siempre van a ser simbólicas. Lo que son las enfermedades son simbólicas de los conflictos, lo que le pasa a tus mascotas son simbólicos de los conflictos, lo que le pasa pues a tu casa también es simbólico. Igual y pasamos de una vez a la casa. Con la casa, ¿qué pasa con las casas? ¿Cómo son simbólicos por eso de nosotros? Sí, preguntándole de la casa a Marta. Así como dice una frase, cada cosa se parece a su dueño, aplica pues para todo, obviamente. La casa pues no es la excepción. Lo que le pasa a nuestra casa también revela información de nosotros. Por ejemplo, para empezar, hay que identificar que la casa tiene ciertos espacios y esos espacios tienen una correlación con un área de nuestra vida. La cocina está ligada a la prosperidad, de tal manera que cuando hay conflictos en la cocina, y es muy común, de pronto personas me dicen, oye Omar, fíjate que hubo una temporada en la cual se me descompusieron todos los electrodomésticos, que el horno de microondas, que el refri, que esto y que esto, y obviamente refleja
a nivel subconsciente un conflicto con la prosperidad. Inmediatamente les pregunto, oye, ¿qué estás pasando a nivel de economía en este momento, a nivel de la parte profesional? Si hay un conflicto, si estás pasando por dificultades financieras, inmediatamente a la persona le hace sentido. Sí, fíjate que me la he visto muy difícil y demás. Y esa sensación de vérsela difícil, de vérsela apretado, de pronto se somatiza en un área simbólica que es de prosperidad, la cocina. O sea, perdón lo que voy a decir, Sí, pero sí. si tú vas a hacer una casa o un departamento o estás haciendo una remodelación, el ideal sería poner muy bonita la cocina, como meterle una lana a la cocina porque te va a ayudar. Sí, desde luego que funciona cuando le pones una intención. Ok, esta área de la prosperidad, esto que hago afuera, luego con una intención de mejorar mi prosperidad, nuestro subconsciente recibe el mensaje. Ok, soy una persona más próspera solamente porque hice el trabajo. No basta con pensarlo, sino hay que hacerlo. De igual manera... Sí. Preguntando, perdón, si tienes algún problema de humedad en las casas, por ejemplo, que eso luego ocurre mucho. Ajá. Sí, el agua, las fugas de agua están ligadas a cuando las cosas no están fluyendo. Así que de pronto hay fugas de agua y hay bastantes fugas de agua, viene o está ligado a que la persona siente. Puede ser la persona o el conjunto de personas que viven ahí. Por lo regular, recae más, la mayoría de veces, sobre papá y mamá, que son las conciencias mayores. Pero cuando hay un depa donde hay muchos amigos, pues está ligado a todas las conciencias colectivas que están ahí y a las energías colectivas. Ok, hay una sensación de que siento que las cosas no están fluyendo, me siento estancado. Si el agua viene de arriba, siento que me estoy ahogando por diversas circunstancias. Si el agua está en la pared y de pronto la pared empiezan a salir ciertos hongos, es muy común que la persona tenga, o el mensaje fractal sea, me siento estancada, siento que no estoy evolucionando, siento que no estoy avanzando, me siento como las bacterias, los hongos son símbolos pues de estancamiento, me siento sucio también. Habría que ver así como que los conflictos recientes de las personas. Y esto no significa o no anula por un lado de que, ok, entonces ya esto no tiene nada que ver con que la tubería se dañó y demás. Sí, es que todo tiene una parte que es lógica, una explicación física que es para nuestra mente, pero también hay una explicación energética que es para nuestro corazón. De hecho, Jesucristo a esa le llamaba la verdad. Esta es la razón y esta es la verdad. Y las dos coexisten. La razón te dice qué es lo que hay que hacer afuera. La verdad te dice qué es lo que hay que hacer adentro. Y solamente al que le pasa cierto tipo de incidentes, pues es esa persona a la que se da cuenta y le hace sentido. Sí, requiero trabajar esto. Y también reparar la parte de afuera, porque es simultáneo, es bidireccional. Omar, ¿y qué pasa con las personas que, por ejemplo, hay personas que son súper buenas para las plantas? Que no, o sea, quién sabe por qué tienen un don para las plantas. Y hay personas, tengo una amiga que me dice, oye, planta que pongo en mi casa se me muere, ¿no? Casi que la toco y se marchita. ¿Qué significa esto? También está ligado por un lado, es una mezcla entre creencias y emociones. Porque también la persona que es muy buena con las plantas, cuando está pasando por momentos muy difíciles, de pronto ves que las plantas se le secaron, por más buena que haya sido, pero es por la energía que tenían. Por otro lado, también son las creencias. Una vez que la persona cree, tiene esta creencia y el aceptado de que, ok, yo soy muy buena con las plantas y todo lo que yo hago prospera, pues prácticamente esta prosperidad se va a somatizar en las plantas. Las plantas, pues al estar, ya sea, en este caso plantas domésticas, al estar en nuestros espacios, también absorben nuestra energía. No es casualidad que si la planta se seca en temporada donde una persona estuvo triste, pues tiene que ver con su energía. No es casualidad cuando la persona tiene conflictos con avanzar, con prosperar. A veces las plantas pasa tiempo y nada más no dan flores ni frutos. Es decir, están dejando el fractal simbólico del conflicto de la persona. Porque es un tanto como los sueños. Los sueños nunca son reales, son simbólicos. También lo que nos pasa, eso sí es real lo que nos pasa, pero aparte de ser real, es simbólico a nuestro interior. Perdón, adelante. Y volviendo con otros espacios simbólicos de nuestras casas, por ejemplo, la recámara. La recámara principal está ligada a lo que sería pues la relación de pareja. Que si de pronto cualquier cosa que pase allí de que la puerta se cayó, que la ventana, que una mancha, que lo que sea, dependiendo que haya sido, revela cierto tipo de conflicto, pero está ligado más a la relación de pareja. Que si es un cuarto de un niño, pues está ligado a conflictos que
que tienen que ver como con el niño. Esto de los mensajes fractales en la casa pudiera estar relacionado hasta cierto punto con el Feng Shui. Mucha gente de pronto lo confunde. Así de que, oye, Omar, ¿cuál es la diferencia entre Feng Shui y mensajes fractales en la casa? Bueno, el Feng Shui tiene que ver con cómo ordena los espacios con cierta intención, hace que fluyan ciertas energías. Los mensajes fractales en la casa es ya lo que pasó en la casa revela lo que tú tienes que trabajar. Es como tu propia casa, es como tu coach de vida. Te está diciendo, sigue esto y sigue esto que requieres trabajar. Fíjate que quiero compartirles a los dos un mapa del Feng Shui. Ajá. Que es súper, dicen que funciona muchísimo, ¿no? Que cómo acomodas, qué colores pones en la casa, qué color pones en tu entrada, qué color pones en el centro de tu casa. Entonces, básicamente lo que haces es agarrar la casa. Imagínate que la estás viendo desde arriba como si fuera una maqueta o como si fuera un mapa, y entonces tú la divides en 9, o sea, haces una columna de 3 y otra columna de 3, como si estuvieras jugando gato, así tal cual. Y entonces vas a ver cada una de las 9 partes de tu casa. Si tu casa, por ejemplo, tiene la entrada en el centro de enfrente, tienes que ponerle algo que sea de color negro, porque esa parte tiene que ver con tu carrera. Qué interesante, ¿no? Que la entrada de tu casa tiene que ver con tu carrera. Entonces, ya sea que tengas un mueble negro o que pongas, no sé, un espejo con el marco negro o los acentos, los floreros, algo que tenga algo negro, eso te va a ayudar muchísimo en la casa. Por ejemplo, otra cosa importante es la habitación, tu habitación donde duermes con tu pareja. Estaría fabuloso si tuviera colores lila o colores, ¿cómo se dice? Rosa salmón. Rosa salmón. Ajá. Porque esa parte, o sea, colores lila, colores rosa salmón, el lila significa abundancia y prosperidad, y el rosa salmón significa amor, matrimonio, relaciones, o sea, toda esa parte. ¿Qué más? Por darles así como una... Oye, ¿y eso sí funciona? O sea, porque yo escucho el Feng Shui, escucho todo esto, pero y me queda muy claro el asunto de lo que estás diciendo de la energía y de los fractales, de cómo te representan, ¿no? Ahorita me quedé medio callado porque me metí a ver qué era fractal, a ver imágenes de fractales, estaba como entendiendo esto. Pero, por ejemplo, esto de los colores y esto, ¿funciona en tu opinión, Omar? Sí funciona. Y funciona debido a que cuando hacemos algo, más allá de la acción en sí, que es la parte física, nuestro subconsciente interpreta el acto simbólico. Ok, esto significa prosperidad, esto significa amor, esto significa esto. Y es como si esa información tu subconsciente la absorbe y ya está en tu interior. Y al estar en tu interior, pues todo lo que está en tu subconsciente eventualmente tiende a dar frutos en tu realidad. Por eso es que funciona. Y en el caso de los mensajes fractales es un tanto a la inversa, que lo que ya pasó hay que leerlo para saber cuál es el conflicto interno y sanarlo y cortar con ese patrón. Ahorita se me estaba ocurriendo otro ejemplo que, por ejemplo, le pasó a un conocido. Ocurre que me estaba compartiendo cuando entendió estos mensajes fractales. Oye, Omar, ¿y cuál sería el mensaje fractal? Que yo de niños tuve cierto accidente que estaba jugando con fuego y terminó quemándose mi casa, así como que pues muy fuerte, ¿no? Y ya empecé así como que a hacerle ciertas preguntas. Ok, el fuego es símbolo de enojo, es símbolo de ardor, es símbolo de irritabilidad. Al estar tú de niño, muchas veces los niños absorben energía que no es propiamente de ellos, muchas veces de los papás. Ok, probablemente había un conflicto muy fuerte entre mamá y papá, donde básicamente pues estaban que explotaban los dos por diversas circunstancias. Y solamente le arrojé esa información y le hace sentido así. Fíjate que ahorita que lo mencionas, mi mamá, la mamá de él prácticamente, debido a que había habido cierto conflicto con su pareja y en su momento, que fue en otra década, hace bastantes años, ocurre de que llegó a expresar, como detectó a su pareja siéndole infiel, llegó a expresar, ojalá esta casa se queme y no quiero vivir aquí nunca más. Al expresar esta intención, ahora sí, al decirla verbalmente, pero con esa energía, porque fue real todo lo ocurrido, con toda esa carga emocional, esa persona en el fondo quería hacerlo, pero muchas veces
los adultos no hacen todo lo que dicen que van a hacer. Sin embargo, se queda esa información en su interior. Y en este caso, el niño o su hijo absorbe esa misma información sin darse cuenta y accidentalmente tiende a quemar esa casa. Y entonces, para lograr el cometido de la mamá, que era no quiero volver a estar en esta casa, se quemó la casa y entonces fue así. Semanas después tuvieron que estar en otra casa. Y de alguna manera fue como, ok, pues ella ya no, se cumplió la misión, digámoslo así. Sí, es como una lealtad, ¿no? Como una lealtad que el hijo de alguna manera le está cumpliendo a la mamá o al papá al haber dicho eso. Oye, y el coche también, los coches de las personas, los mencionabas al principio, también son ese reflejo de nosotros y lo que estamos viendo que funciona o no funciona y el cómo cambiar. Sí, totalmente. En lo que son las mascotas, al igual que nosotros, tienen ciertos órganos, por lo tanto, es muy similar a lo que es biodescodificación, bioneuroemoción y todo lo demás. Conflictos en ciertos órganos representan conflictos con la persona en el simbolismo de sus órganos. En la parte de la casa, pues hay que entender así de qué representa cada espacio. En la parte del auto, de igual manera hay que entender cuál es el simbolismo de cada pieza mecánica, porque cada pieza tiene pues cierto simbolismo. Ejemplo, que si tu auto amaneció descargado, independientemente aunque haya sido que, es que dejé el foquito encendido anoche, pero si te autoobservas es de que, mira, una parte de mí se siente con la energía baja. O también depende del contexto de que, ok, amaneció descargado, iba a ir en la mañana a cierto trabajo, bueno, una parte de ti te está enviando el mensaje de no quiero ir a ese trabajo por este conflicto, o no quiero ir a cierto lugar porque voy a ver a tal persona. Y en el inter tiende a descomponerse. Siempre va a ser como simbólico. Lo que es el motor está asociado pues a cuestiones como más emocionales del corazón. Lo que son los choques está asociado a enojos. De hecho, seguramente han escuchado una canción, es de los 90, me parece, de Bobby Pulido, que se llamaba Vive, que decía algo así de que Juan se fue a su casa muy enojado y cuenta toda una historia. Y al final termina que prácticamente tuvo un accidente. Y esa canción da el mensaje de que por eso vive, porque nunca sabes qué es lo que te va a tocar y demás. Pero descifrándolo desde el punto de vista de los mensajes fractales, bueno, la energía de enojo, cuando es muy intensa, está asociada a toda clase de caos, de conflictos, de enojos, y también dependiendo de dónde fue el accidente. Porque a veces podemos justificarlo con, es que me chocaron. Para tu subconsciente no existe el otro. Chocaste o te chocaron es lo mismo. De igual manera que si el accidente, digamos, me chocaron en la parte izquierda, bueno, es un enojo con una energía femenina. Me chocaron en la parte derecha con una energía masculina. Me chocaron enfrente con algo que tiene que ver con el futuro. Atrás, pues algo que tiene que ver con mis ancestros. Y así, dependiendo de qué es lo que le haya pasado al vehículo, podemos descifrar toda una serie de posibilidades. Y un ejemplo, este es personal. Bueno, me pasó hace tiempo, para que quede mucho más claro. Yo vivo en la ciudad de Aguascalientes. Hace tiempo pues, no vivía aquí, pero cuando llegué aquí estaba en este proceso de quedar en la universidad. Sin embargo, pues no pude quedar en ninguna. Estaba en otra y en otra intentando, no pude quedar. Y ocurre que entro con un conflicto interno de que yo ya no sabía qué me deparaba el futuro. Y tengo como miedo hacia mi propio futuro porque me veía en ese entonces como arquitecto y de pronto pues nada de eso ya estaba pasando. Y ocurre que en cierta ocasión pues presto una camioneta que tenía en ese entonces y al siguiente día que me la dejaron, la camioneta, bueno, a la persona a la cual pues se la dejé, pues me pidió disculpas por lo que había pasado y demás, que la dejó estacionada en cierto lugar y le hicieron una travesura. La travesura era que a la camioneta le estrellaron el parabrisas y también los faros. Y cuando me subo yo a la camioneta, de pronto es literal, no veo hacia adelante. El parabrisas estrellado y los faros fundidos. Y aparte estrellados, no veo hacia adelante y estoy enojado con mi futuro y frustrado porque no sé qué iba a pasar en ese entonces con mi carrera. Y mi camioneta, que era una extensión de mí, somatizó mis conflictos de manera simbólica. ¡Qué impresionante! Está bien interesante. Está bien interesante porque entonces yo creo que a partir de ahorita tenemos que pensar en nuestras extensiones, en nuestras casas, nuestra mascota, nuestros coches, que, o sea, no solo como, que eso es magia, no, sino es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo muevo la energía para que esas plantas? Y yo creo que es una buena tarea para todos los muchólogos, toda la gente que está escuchando este podcast, que nos diga, o sea, piensa cómo están las plantas de tu casa, cómo está tu casa, cómo está tu coche, cómo está tu mascota, qué puedes mejorar, qué puedes hacer. O sea, entiendo un poco como que esto no es una,
Todo está conectado con todo. Sí, como que todo estamos conectados con todo, ¿no? Yo tengo una meditación fantástica que hago donde te dice, piensa que estás conectado con todo el mundo, con cada animal, con cada ser vivo, inclusive con cada cosa. Y es cierto, o sea, cada vez lo empiezo a entender más y siento lo que le digo siempre a Marta, que en 15, 20 años, que espero sigamos haciendo este podcast y muchas otras cosas más, Marta y yo, nos vamos a dar cuenta que esto que decíamos hoy como, ¡ay, qué revelación! Va a ser algo del dominio común. Sí. Así como hoy los celulares pueden transmitir por una antena o por unas ondas en el aire que no vemos, ¿no? Sí, o sea, que claro, los fractales son reales al 100%, entonces ve qué está pasando a tu alrededor, porque es lo que está pasando en tu interior, ¿no? Sí, como totalmente. Lo que dicen, ¿no? Como adentro, como afuera, como arriba, como abajo. Sí, exactamente. Ay, rápidamente, sé que quería pedirles a los muchólogos que nos están escuchando o que nos están viendo que si les está gustando este episodio, para Jordi y para mí significaría muchísimo que nos den su like, que si eres nuevo, que te suscribas. Nos encantaría que te unieras a la comunidad de muchólogos. Tenemos muchos otros episodios como este y pero bueno, para continuar ya con el episodio. Quería hacer esa pausita, Jordi, para que lo meta Armandito al inicio en algún momento, como en los primeros 10 minutos, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Sí, decirles a todos los muchólogos y muchólogas que los adoramos, que los queremos muchísimo y que pues suscríbanse. Mucha gente escucha la palabra suscribirse y nada más lo escucha pero no lo hace. Entonces yo les quiero pedir, si en algún momento este podcast les ha ayudado, les ha dado miedo cuando quieren que les dé miedo, les ha sumado cuando quieren que les sume, les ha dado una anécdota o les ha hecho reflexionar algo, suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo, es gratis, pero suscríbanse ahorita porque si no luego lo deja uno para después y no lo hacemos nunca. Así es que ayúdenos, por favor. Y pues bueno, la verdad, Omar, muchas gracias. Interesantísimo todo lo que dijiste, los mensajes fractales. A partir de ahorita voy a empezar a investigar más de fractales, de todos estos mensajes, de cómo ocuparlos. Y qué interesante. Tus libros, tu página, tus redes, todo para poderte seguir. Claro que sí. Mira, bueno, esta charla básicamente la basamos en el libro Mensajes Fractales, lo que dicen de ti, tu auto, casa, objetos, plantas y todas tus extensiones. Es decir, también nuestros objetos hablan de nosotros y muchas cosas más, nuestras circunstancias y demás. Y para entender más el código simbólico, obviamente les recomiendo la lectura del libro, porque así como hablamos nosotros un idioma, y este idioma en este caso es español, nos entendemos. Para entender lo que pasa en nuestro interior requerimos tener bases del código simbólico, que es un tanto universal. Los conflictos que nos pasan a nosotros se somatizan de cierta forma y una persona que logra identificar este código simbólico puede descifrarlos para todas las demás personas. Y de esa manera yo le llamo a que una vez que aprendes este lenguaje de los mensajes fractales, conviertes a la vida en tu propio coach, en tu propio maestro. Y cada pequeña circunstancia que esté pasando te está enviando un mensaje, una toma de conciencia. Y cada que estás tomando conciencia pasa algo mágico. Ahora sí que exentas lo que serían situaciones caóticas. Porque las situaciones caóticas ocurren debido a que no tomamos conciencia de las enseñanzas que la vida nos lleva para nosotros. Pero si tomamos conciencia es una forma de cambiar nuestro futuro. Entonces, ¿qué mejor tomar conciencia antes de que sucedan cosas caóticas, desde que hay pequeños indicadores? Por eso la importancia de descifrar los mensajes fractales. Y pues en todas las redes sociales, bueno, con respecto al libro lo pueden encontrar en Amazon, Mercado Libre, www.omarvalen.com, o a mí me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Omar Valen. Y pues ahí comparto más de esta información y de los otros libros que espero en otra ocasión tengamos la oportunidad de compartir. Sí. Gracias, Omar. Qué interesante estuvo. Qué buen episodio. Estuvo padrísimo, padrísimo. Y creo que uno de los mensajes que yo me quedo es también, pues hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno dice, con lo que uno decreta, ¿no? Sí. O sea, a mi papá le pasó en una ocasión que empezó a decir, porque estaba bien cansado de trabajar, una y otra vez, ay, cómo me gustaría, decía, porque son dichos muy tabasqueños, pero decía, cómo me gustaría solamente estar echado como una perrona, ¿no? Y ver mis uñas crecer y jajaja, se reía. Y al poco tiempo tuvo un accidente que le rompió la cadera, lo tuvieron que operar y entonces mi papá, hay que tener cuidado con lo que pido, porque ahora tuve que estar 2 meses, dice, echado como una perrona viéndome las uñas crecer, ¿no? O sea, pero yo se lo pedí al universo, dice mi papá. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, definitivamente.
Completamente de acuerdo. Muchólogos, gracias. Muchas gracias por estar siempre pendientes. Los muchólogos que estuvieron más activos esta semana, Yadira Ortega, muchas gracias. Aurora Martínez, Kelly Sánchez, muchas gracias, mi querida Martita. Muchas gracias Humberto Torres, Erika Vázquez, gracias. Alicia Patlán y Jessica Cano Lule, que es una muchóloga que ama los temas espirituales y los fenómenos paranormales. Te mandamos un saludo muy grande, Jessica. Si nos quieres escribir y nos quieres contar que algo te pasó paranormal, ya sea que hayas visto algo, ya sea que tengas videos, que tengas alguna historia o algo que tenga que ver con ovnis, UFOs, todo ese tipo de temas, nos puedes escribir a contactodetodounmucho@gmail.com y síguenos en nuestras redes sociales @detodo_unmucho y yo soy @Marta y Jordi, tú eres Yo soy @Jordi, exactamente @Jordi Rosado y en Instagram Jordi Rosado Oficial. Muchas gracias y pues estén pendientes y acuérdense, si les gustó el podcast, denle 5 estrellas en cualquier plataforma de audio que la escuchen, para que siempre lo puedan escuchar y más gente lo escuche también. Gracias Omar, gracias a todos Omar, muchólogos. Muchas gracias. Gracias Armando, a nuestro productor. Gracias, muchas gracias. hermanito. Bye. Bye. Chao.